se ha hecho lo que se conoce como Daruma, que es un muñequito así, que está en Japón, en círculo, que se puede adquirir sin ojos. Entonces se le pinta un ojito y se le pide un deseo. Y entonces se pone en un lugar que de forma habitual veamos esa figura con un ojo para recordarnos que en nuestro deseo hemos de trabajar de forma perseverante y sin cansancio, que seamos infatigables ante nuestros propósitos. Si Daruma nos concede el deseo, siempre acompañado de mucho trabajo e insistencia, le pintamos el otro ojo. Entonces eso, la verdad que cuando vemos al muñeco con los dos ojos, yo esto lo he hecho, te da una satisfacción increíble, porque a veces es trabajo duro lo que hay que hacer para que nuestros deseos se hagan realidad. Y ver a Daruma con los dos ojos da mucha satisfacción. ¿Qué tiene que ver esto con el Reiki? Bien, Bodhidharma se dice que fue quien trajo el budismo Zen a Japón. Y el protagonista de nuestra historia, que es el señor Mikao Usui, a quien le debemos el método de Reiki tradicional japonés, porque es de ahí de donde viene el Reiki, porque la palabra Reiki es japonesa. Bien, pues este señor, antes de obtener la revelación para desarrollar el método Reiki, estuvo 3 años haciendo meditación Zen en un templo de Kioto. Después de esos 3 años, su propósito era alcanzar la iluminación, pero como no lo consiguió, su maestro le dijo que fuese a la montaña y muriese, y quizás así alcanzase la iluminación, que muriese en la meditación. Y él fue dispuesto, el señor Mikao Usui, fue a la montaña y fue dispuesto a morir. Pasado los 21 días, cuenta la historia, tallada en japonés en su lápida, que alcanzó ese estado que estaba anhelando durante años. La iluminación llegó en el monte Kurama. Luego, después de ese estado, que dicen que entró en un estado de supraconciencia, que perdió el conocimiento, volvió a ver a su maestro, le dijo lo ocurrido y efectivamente su maestro le certificó que aquello que estaba buscando era la iluminación. El señor Mikao Usui volvió a casa y se dice que trató a su mujer con éxito de sus dolencias, y así se corrió la voz que este señor, aparte de estar iluminado, con su imposición de manos hacía cosas muy interesantes. Vio que venía tantísima gente que tuvo que desarrollar un método para ayudar a las personas, y así desarrolló lo que se conoce en Japón como el Usui Reiki Ryoho, tratamiento de cuerpo y mente estilo Usui con la energía del universo. Esa sería la traducción literal del nombre originario del método de Reiki. Dentro de ese método que él creó, este señor, desde luego uno de los pilares era la meditación, que durante tantos años él practicó a lo largo de su vida, y especialmente los últimos 3 años gracias a la tradición Zen. Entonces él creó un método de meditación que llamó Hatsureiho, método para meditar. Eso, junto con otras más de 30 técnicas que he podido traer de Japón, hacen que el método Reiki sea eficaz. Y aquí viene la clave. Todo el mundo hace Reiki en Occidente. Pero si hablamos de meditación, de masaje, de técnicas de purificar cuerpo y mente, nadie sabe de lo que estamos hablando. Cuando digo, por ejemplo, Ketsueki Kokanho, Bios en Reikanho, Kenyoku, son palabras que nadie conoce en Occidente. Y es que ocurrió algo. En la Segunda Guerra Mundial se dice que antes de la pérdida de Japón, se dice que había 1 millón de practicantes de Reiki en el país del sol naciente. Pero con la pérdida de la guerra se impusieron unas nuevas leyes, y una de ellas era la ley de medicina, que prohibía sus métodos de sanación populares. La acupuntura, el shiatsu, la medicina tradicional china y el Reiki pasaron a ir contra esa ley de medicina.
Se dice que muchos sanadores de aquella época fueron a la cárcel. Afortunadamente, ningún practicante de Reiki fue a la cárcel porque habían muchos militares y gente de la alta sociedad que tenían influencia en la situación política y de gobierno de aquella época. Había una asociación que el señor Mikao Usui hizo antes de morir, una asociación de Reiki. Cuando él falleció, esa asociación continuó hasta fecha de hoy. Para no infringir la ley de Japón, hicieron una promesa, y es que no enseñarían a nadie Reiki. Lamentablemente, esa promesa, a fecha de hoy, todavía la mantienen. Los tiempos han cambiado, las leyes también cambiaron, pero esta asociación sigue manteniendo una política de aquella época, una política antigua. El objetivo del señor Mikao Usui, a quien le debemos el método, era que el Reiki llegara a todo el mundo. Pero con esta normativa de tal asociación es difícil que el Reiki originario llegue. Afortunadamente, esta observación han habido algunas personas, concretamente uno de mis maestros que tuve en Japón, ahora tiene más de 80 años este señor, que vio que ese no era el objetivo originario y que enseñó, formando parte de esta asociación y yendo en contra de la tradición japonesa, enseñó a algunos de nosotros. Enseñó a un alemán, enseñó a un brasileño y enseñó a diferentes occidentales. Tuve la suerte de yo ser uno de ellos y esas técnicas traerlas a Occidente. No fue el único maestro que tuve, sino que tuve en Japón 4 maestros más. Han sido ya 8 viajes al país del sol naciente y he podido traer todos esos conocimientos perdidos en el tiempo. Y muchos de ellos los he podido escribir en este libro que tardé 9 años en escribir. Dentro de este libro explico técnicas, más de 20 técnicas, hablo de la verdadera historia del Reiki y también de algo que es fundamental, la poesía. Os quiero recitar una poesía para que veáis un poquito la profundidad de lo que es el Reiki. En aquella época, aquí lo tengo, había un emperador que tuvo especial relevancia, que fue el emperador Meiji. Se dice que hasta que perdió la guerra Japón, el emperador no era un humano, estaba considerado un dios. El general MacArthur, en el momento en el que se hizo una foto con el emperador Hirohito, dejó de ser un dios para convertirse en humano. Y la maldición que llevaban años pronosticando los videntes de Japón llegó al país del sol naciente. El emperador Meiji, que fue anterior a Hirohito, se dice que era un gran psíquico, un gran vidente y una persona de un gran corazón. Escribió 150.000 poesías cortas y el señor Mikao Usui, a quien le tenía él gran devoción, cogió 100 poesías de este señor, de este dios, del emperador Meiji, y las introdujo en el método Reiki, para que las personas tuvieran inspiración en su vida cotidiana. Y abrieran una cosa que en Occidente es difícil de entender este concepto, que es el kokoro, el corazón. Abrir el corazón es algo fundamental para que el espíritu de la ilusión y el entusiasmo esté en nuestra vida cotidiana y que así todo nos vaya bien. La meditación junto a la poesía son una combinación muy interesante para que nuestro corazón esté como debe. Y ahora os propongo algo, y es que escuchéis esta poesía tal como se hacía en aquella época, hace 100 años. Antes de la meditación o de los ejercicios energéticos que se hacían, se decía una poesía con sentimiento de kokoro, con amor.
Isasakano kisuna kitamamo motto sureba chiri ni hikkari wo ushinai nikeri. Cierra los ojos. Cerrar los ojos. También al otro lado de la pantalla, cerrar los ojos. Muy bien, abre los ojos. Abrir los ojos. Bien, no sabéis lo que he dicho, pero ¿habéis podido sentir paz en vuestro interior? ¿Habéis podido sentir una energía de bienestar? Sentí algo, pero todavía estoy pensando que... ¿Algo sentiste? ¿Algo sentiste? ¿Sentisteis algo? No sabéis qué, ¿verdad? ¿Tú sentiste? Sí, tranquilidad. No es poco. No sé, ¿tú sentiste algo? Bueno, no sabéis lo que he dicho. Y he ido muy rápido. También no estábamos meditando, ni sabéis muy bien lo que está ocurriendo. Pero habéis podido sentir algo. Y es que estos son como palabras, vamos a llamarle, fórmulas mágicas. Fórmulas mágicas para sentir tranquilidad, paz interior y conseguir el propósito de Reiki, que es el Anjin Ryumei, estado de paz absoluta, pase lo que pase. Y eso es iluminación. El propósito de Reiki es obtener armonía familiar, prosperidad, que todo nos vaya bien en la vida, tranquilidad en nuestro corazón y unirnos con el todo, fusionarnos, hacer que el universo esté en nosotros y que nosotros en el universo. Esto no es una teoría, esto es un sentimiento. Es lo que ellos llaman iluminación. Lo que he dicho, sin saber vosotros lo que estaba diciendo, y no tiene el mismo efecto decirlo en español o en otro idioma, es lo siguiente. Aunque consigas una piedra perfecta y sin arañazos, si no la pules continuamente, con pocos días perderá su brillo, igual que la mente de las personas. Entonces, dicho esto, la gente meditaba. Y así, por ejemplo, en esta, estamos hablando de 100 poesías, pero todas tienen un mensaje para que la persona tenga una revelación. Aquí lo que nos está diciendo la poesía es que si no trabajamos cada día en pulir nuestra alma y en pulir nuestro corazón, es imposible que la dicha, la alegría estén con nosotros y que todo nos vaya bien. En Occidente se ha enseñado cómo ducharnos, cómo asearnos por fuera, cómo maquillarnos, pero cómo nos lavamos por dentro del estrés cotidiano, de la preocupación, de la rabia. Eso nos ayuda el Reiki. El Reiki, por supuesto, tradicional japonés. Si hacemos un Reiki serio, la vida nos va a ir mejor. Y así estaremos limpios por dentro y por fuera. Yo sé que hay otros métodos. Por ejemplo, el yoga, el qigong, el tai chi. Los conozco todos. Si me tengo que quedar con uno, es con Reiki. Bien. Ahora presento este CD en la Orden de Ayala. Hace una semana me lo entregaron en mis manos y en este CD contraté a un músico que toca el shakuhachi, la flauta japonesa. Esto tiene que ver con Reiki también, porque el shakuhachi se hizo popular en un grupo religioso llamado Fuke. En la Fuke entraban samuráis que se habían quedado sin señor. A eso se conoce como ronin. Los ronin entraban dentro de este grupo religioso para alcanzar la iluminación a través de la flauta, a través del sonido de la flauta. Y así se hizo popular como grupo que practicaban zen a través del sonido del shakuhachi. Bueno, pude contactar con un daishihan, gran maestro del shakuhachi, y compuso estas 10 canciones para este trabajo que tengo en mi mano. De estas 10, en 9 de ellas recito una poesía del emperador Meiji.
para que las personas tengan esa revelación en su interior. En una de las canciones, son 10, en una de ellas, más de 200 personas de diferentes partes del mundo decimos los 5 secretos del Reiki. Lo decimos en japonés, ahí está la gracia. No sabes cuáles son los 5 secretos, pero tú estás sintiendo una paz dentro de ti que es innegable. Se manifiesta como algo físico. Tú lo sientes, lo notas. Se dice que hay que decirlo 3 veces los 5 secretos y esto purifica tu espíritu y purifica tu hogar. Este trabajo lo podéis adquirir aquí como novedad. Es música de flauta shakuhachi. Aquí vemos a otra divinidad, Fudo-myo, el inamovible. Y es que las divinidades también tienen relación con el Reiki japonés tradicional. Reiki no es ninguna religión, aunque tiene pinceladas de muchas, como por ejemplo, ahora os acabo de decir, la Fuke, el budismo zen, el budismo esotérico japonés, el Shinto, el taoísmo, y hay otras, incluso otros conceptos, la medicina tradicional china, la poesía del emperador Meiji y un sinfín de técnicas se unen, y disciplinas religiosas se unen para lo que se conoce como el Dento Reiki. Dento quiere decir la tradición, el Reiki tradicional, el Reiki perdido en el tiempo. Es un método fascinante que lamentablemente en Occidente se ha degenerado de tal forma que muchas personas dicen que son maestras de Reiki y en el contenido de esas líneas, lo único que se habla, que es un tema interesante, es de chakras y de una serie de técnicas como por ejemplo la cirugía psíquica o la cirugía astral, que nos viene de México o de otras zonas del mundo, que se han añadido para hacer un método que tenga pies y cabeza. Bien, vamos a hacer alguna técnica de Reiki. ¿Qué os parece? Porque hay como unas 30 técnicas. Pienso que ahora es interesante que sintáis la energía en vuestras manos. Vamos a frotar las manos. El Reiki occidental está muy bien, le debemos mucho al Reiki occidental. Por eso ahora hay millones de practicantes de Reiki en todo el mundo. En el 2009 se decían que había 5 millones de practicantes de Reiki en todo el mundo. En el 2005. O sea, imaginaros ahora lo que debe haber. Muchos famosos se han interesado por Reiki. Sylvester Stallone, Angelina Jolie y muchos otros. Bien, ahora estamos estimulando la energía interior. Vamos a poner las manos así. Y aquí viene la pregunta clave. ¿Esto es Reiki? No. Esto es Ki. Esto es energía. Tu propia energía. Si pones los dedos tensos, si pones los dedos blandos no vas a sentir nada. Pero si pones los dedos tensos, un mínimo de tensos, como si fuera una hoja en otoño que cae de un árbol. Ahí se nota un magnetismo. Separamos un poco las manos. ¿Notas esa energía? Separamos así las manos. Puedes hacer así como un poco de rebote. Veremos luego la diferencia entre nuestra energía y la energía Reiki. Bien. Si tienes un voluntario en tu casa, pídele ayuda. Te propongo un ejercicio. Por ejemplo, ¿te apetece venir aquí? Bien, el ejercicio que os propongo es este. Tú estás aquí, relajas, y yo con ese sentimiento, con ese magnetismo que estoy sintiendo entre una mano y la otra, lo pongo en el pecho. No estoy tocando a la persona. Hacerlo vosotros si queréis. Por pareja, si puede ser. Ahí podemos sentir cosas.
En un curso de Reiki se aprende a estimular puntos energéticos que todos tenemos con el fin de equilibrar energéticamente cuerpo, mente y emoción. Aparte de la meditación, que hoy en día tiene mucho éxito la palabra mindfulness, pues eso en Reiki también se hace, meditación. Aparte de eso, estimulamos puntos vitales con el fin de equilibrar cuerpo y mente. Bien, vamos a bajar ahora a la altura de la barriga. Yo noto como un hormigueo en mi mano y observo, simplemente observo. En el Reiki de Japón no se pone intención, en el Reiki de Occidente sí, en Japón no, solo observamos y en la observación ocurre el proceso. Ahora preguntamos al compañero, ¿qué tal? ¿Has notado algo? En el pecho. Sí, ¿qué notabas? Como una presión, un calor. Una presión. ¿Luego esa presión ha desaparecido? Cuando fue bajando. Ah, bueno, pues ya veis, hemos hecho, tenías como a lo mejor angustia, impaciencia, Esa preocupación. preocupaciones. Y ahora te notas más tranquilo. Un poco. Gracias. Bien. Ahora al revés. El que ha dado, o sea, si tú has dado a alguien, ahora que ese alguien te dé a ti. Venga, te voy a hacer yo a ti también. De nuevo ponemos las manos en el pecho, sin tocar. Yo solo observo, no imagino nada. Simplemente observo la sensación en mis manos. Ahora bajamos a la barriga. Y ya suficiente. ¿Has notado algo? En la barriga. ¿Qué has notado? Mi mente es como si fuera un remolino. Ah. Como si girara algo en este sentido. ¿Y luego se ha parado? No, todavía no. Todavía no. Bueno, muy bien. Hemos estimulado un punto energético que se está equilibrando. No te preocupes, es algo positivo. Bien, ¿qué es lo que hemos estado haciendo? Bueno, hemos hecho un simple ejercicio para mover la energía. Simplemente hemos creado un magnetismo entre una mano y la otra, hemos estimulado nuestras manos y hemos tocado dos puntos vitales que normalmente las personas pueden tener en desequilibrio. Puede haber un estancamiento energético en corazón, en el páncreas, estómago, bazo. Entonces hemos tocado dos puntos que normalmente la gente pues tiene en alteración. Ahora lo hemos hecho, nada, yo pienso que hemos estado 5 minutos jugando con la energía y esto no tiene consecuencia ninguna para la persona que lo ha hecho. El problema es el siguiente. Si las personas, por ejemplo, y aquí viene la gran polémica, y me baso, la gente cuando hablo yo sé que a veces digo cosas que no gustan y se pueden enfadar, pero que sepan que mi opinión no es mi opinión personal, que también la tengo, sino es la opinión que tienen mis maestros en Japón. O sea, estamos hablando que lo que yo os estoy diciendo es la opinión que hay en Japón. ¿Qué quiere decir con esto? Que lo que voy a decir ahora tiene un fundamento basado en la experiencia de vida. O sea, estamos hablando de que, por ejemplo, este señor que os he dicho
que tiene 82 años, lleva toda la vida practicando Reiki en Japón. Y luego tengo otro maestro, voy a decir su nombre, el señor Yamaguchi, que su madre aprendió Reiki con 17 años y hasta que murió con más de 80 practicó Reiki todos los días. Entonces estamos hablando de unas opiniones basadas en la experiencia. Para hacer Reiki, que es el método, una persona se tiene que formar. Y formar en un curso en el que haya un proceso de iniciación, que haya una transmisión física. Y aquí viene el problema. Si una persona lee un libro, por ejemplo este, y ya se pone a hacer otro libro, ya se pone a hacer imposición de manos para otras personas, se puede dar el caso que esta persona se ponga enferma. Es algo peligroso, porque no se ha formado y ya por su propia cuenta, está haciendo imposición de manos y a las otras personas les va muy bien. No digo que no, pero ella se pone enferma. Entonces, esto hay que tener mucho cuidado. Ahora hemos hecho un ejercicio para sentir la energía, pero aquellas personas que hagan imposición de manos sin haberse formado, que sepan que están en peligro. Hay que formarse. Y en esa formación, pues se podrá comprobar en el tiempo que no hay peligro ninguno, que el Reiki es un método seguro. Yo a veces trato 10 personas en un día y aquí estoy, vivito y coleando, que le suelen llamar. Reiki es un método seguro. Lo que no es seguro es la imposición de manos. O sea, los curanderos de toda la vida suelen tener, si nos fijamos, una vida corta. Entre los 40 y los 60 años, además, tienen serios problemas de salud y mueren jóvenes. En cambio, los practicantes de Reiki en Japón tienen una longevidad que oscila entre los 80 y los 100 años con calidad de vida. Bien, dicho esto, os quiero comentar también que el Reiki sirve para no solamente tratarnos a nosotros mismos, tratar a nuestros seres queridos, a nuestras amistades, también como salida profesional es interesante, este es mi trabajo y lo disfruto, es mi vocación. No solamente eso, sino también para nuestras mascotas, plantas, o incluso para hacer Reiki a distancia, que es un tema fascinante. Yo aquí, vosotros en vuestras casas, en cualquier parte del mundo, se puede hacer un tratamiento a distancia y se pueden ver que los resultados son evidentes. Bien, aparte de eso, pienso que es interesante que sepáis que en el Reiki existen 4 niveles y que cualquier persona puede llegar al último nivel. El Shoden, en la tradición japonesa, es lo que se conoce como la primera transmisión. Shoden, ese sería el nombre originario de primer nivel. Okuden, y ya se enseñan unas técnicas en el primer nivel. Vamos, concretamente yo enseño 10 técnicas de Japón. Aparte hablo de chakras, alimentación saludable, Feng Shui, medicina china, que no tiene nada que ver con el Reiki. Pero del Dento Reiki ya os enseño 10 técnicas que se complementan muy bien con todo lo demás. En el Okuden, Okuden es transmisión boca-oreja. Se dice que aquí no había documentos, porque era cuando el maestro consideraba hacer Okuden al discípulo. Esa es la tradición de Japón. En el Okuden se enseñan simbología sagrada, como en el Shoden, y esa simbología sagrada, concretamente sean 3 símbolos. Uno de ellos para tratar tema físico, otro para tratar tema emocional y otro para hacer Reiki a distancia. Eso se enseña en Okuden. Shinpiden, la transmisión secreta de Dios. Esa sería la traducción. Aquí se enseñan ejercicios avanzados, también se da un símbolo que te ayuda a hacerte uno con el universo y se trabaja especialmente tema de iluminación. Y Gokui Kaiden sería la última transmisión o obtener la licencia para luego tú poder dar esta formación. Son 4 niveles que cualquier persona que tenga interés en este método
puede aprender. Y bueno, yo pienso que es algo muy bonito. Por ejemplo, aquellos que seáis padres, madres y queráis iniciar a vuestros hijos, aprender este método para iniciar a la familia es algo verdaderamente hermoso. A nivel personal o a nivel profesional también. Aquellos que sean masajistas, acupuntores, reflexólogos, pueden combinar estos conocimientos con sus técnicas. Vamos a hacer... ¿qué os parece si os revelo los 5 secretos del Reiki? ¿Os interesan? ¿Os interesan los 5 secretos del Reiki? Pero si lo digo ya dejará de ser secreto. Bueno, lo voy a decir en japonés. ¿Queréis repetir conmigo al otro lado de la pantalla también? Lo vamos a decir en voz alta. Venga, repetir conmigo, por favor. Kyo dake wa Ikaruna Shinpai suna Kansha shite Yogo hayeme Hito ni shinsetsu ni. Cierra los ojos. Muy bien, puedes abrir los ojos. ¿Has sentido algo? ¿Has sentido algo? ¿Cierto? ¿Habéis sentido algo? ¿Habéis sentido algo al otro lado de la pantalla? No sabéis lo que acabáis de decir. ¿Eh? Me recordaba Hakuna Matata. Ah. Pues lo que hemos dicho es lo siguiente: los 5 secretos del Reiki, o los 5 principios de vida, que qué casualidad tienen que ver con los 5 órganos de la medicina tradicional china en un aspecto negativo. O sea, cuando decimos el primer secreto es: solo por hoy no me enojo, Kyo dake wa y Karuna. Qué casualidad vemos que el enojo en la medicina tradicional china, que estaba muy presente en aquella época del 1922 en Japón, ahora ya se ha perdido todo con la invasión americana, pero en aquella época era algo que estaba muy en su cultura. El enojo tiene que ver con el hígado. Cuando el hígado no funciona de forma adecuada, según la medicina tradicional china, que tiene miles de años, a diferencia de la medicina occidental, que también está muy bien, pero es muy joven en comparación con la medicina tradicional china, el enojo tenía que ver con el hígado. El primer secreto: solo por hoy no me enojo. Me esfuerzo por un día por no enojarme si es que ese es mi defecto. El segundo secreto sería: no me preocupo. Qué casualidad. Bazo, estómago, páncreas, que se considera como uno, tiene relación con la preocupación en la medicina tradicional china. Solo por un día no me voy a preocupar si es que eso es lo que tengo que modificar en mi personalidad. Y Karuna Shinpai suna Kansha shite. Soy agradecido. Muchas personas no son agradecidas. Por ejemplo, ahora estamos dando perlas. Gratuitamente estamos dando perlas a todas aquellas personas que quieran mejorar su vida. Pero Occidente, en general, no tienen ese sentimiento de gratitud. Entonces, sin gratitud, el sufrimiento en la vida está asegurado, porque nos sumergimos en el mundo de lo material. Damos prioridad a lo material. Y eso nos aleja de nuestra esencia y de la espiritualidad. Occidente está pensado para la autodestrucción. Yo le llamo hipnosis colectiva. Bien, si somos agradecidos no solamente por las cosas grandes, como esto que estamos viviendo ahora, sino por las cosas pequeñas de la vida cotidiana, sin ser muy exóticos, por ejemplo, por comer, por dormir, por tener salud, haremos que nuestro corazón esté contento. Y ahí está el corazón. La gratitud se encuentra en el corazón. Medicina tradicional china. Gyogo Hageme, el cuarto secreto: trabajo duro en mí. Y ahí tenemos
los riñones, la falta de voluntad, la falta de ganas de hacer cosas, el miedo, también están los riñones. Si trabajo duro en mí, no solamente en mis obligaciones de la vida cotidiana, sino en intentar ser mejor persona cada día, la felicidad y la paz estarán conmigo, si acompaño los otros tres. Y el último, hitoni shinshetsuni, soy buena persona. Y ahí tenemos los pulmones. La alegría de la vida está en los pulmones. Tenemos 5 órganos relacionados con la medicina china, los 5 secretos del Reiki. Pero os tengo que confesar que no solamente se refiere a eso, sino que la caligrafía de los 5 principios tiene un significado mucho más profundo, al igual que el carácter de Reiki. Bueno, dicho esto, se nos ha acabado el tiempo. Para preguntas, tenemos a la gente de Internet desde otros países que quieren preguntarte. Bueno, en este caso es desde España. Dice, muchas gracias, es muy interesante. Por favor, ¿puedes decirnos alguna técnica que sirva para no cargarnos de la energía densa del paciente o persona a tratar en terapia Reiki? Bien, la técnica es la no técnica, o sea, no hay que poner intención. Normalmente, seguramente, si haces esta pregunta es porque después de un tratamiento Reiki te sientes mal. El secreto es ser honesto contigo mismo o contigo misma y ver si verdaderamente estás aplicando la técnica de forma correcta. O sea, como he dicho antes, a veces trato a 10 personas y yo no me pongo enfermo. Entonces, si tratamos a una persona y nos ponemos enfermo y eso se repite a lo largo del tiempo, que eso también lo he vivido. Os confieso que tengo 10 maestrías. Mi primera maestría la hice en Occidente. Y aunque era maestro de lo que se conoce como el Reiki tibetano, después de tratar a una persona muy enferma, me ponía yo enfermo. Y a veces estaba 4 días que no podía ni hablar. ¿Cómo es posible que siendo maestro de Reiki me ocurriese eso? Después recibí una iniciación de primer nivel de Reiki y nunca más me volví a poner enfermo. ¿Eso qué quiere decir? Que la iniciación que a mí me dieron, el proceso del ritual de la iniciación, seguramente no estaba hecho correctamente y por eso yo me ponía muy enfermo después de tratar a una persona. Entonces, si te está ocurriendo eso, que te pones, que tu estado de salud se perjudica después de tratar a una persona, mi consejo es este: no pongas intención, no visualices, no proyectes, no intentes que la persona se cure, sino simplemente estate en un proceso de observación. Ese sería el primer consejo. Y el segundo, sé sincero contigo misma o contigo mismo y piensa si tu formación ha sido correcta. Sigue investigando sobre el asunto y no dejes de formarte. Otra pregunta, bueno, creo que no es desde aquí, es de España, pero bueno, Isabel Márquez. Si el símbolo de Chokurei no existe, ¿qué símbolo de poder puedo utilizar? Bien. En esta ocasión no he dicho que el Chokurei no existe, pero en otras ocasiones lo he dicho. Chokurei quiere decir orden del emperador. Cierto es que en los símbolos que Usui daba, este mantra o esta palabra de orden del emperador, Chokurei, no existe. Pero no os preocupéis, porque incluso los japoneses dicen que aunque los símbolos no sean los originarios, funcionan mejor que los originales porque millones de personas los están practicando en todo el mundo. Así que no te preocupes y sigue trabajando con el Chokurei. Clocia Kla pregunta desde España. Por favor, leer la pregunta completa. Pues aquí va. Ella es reikista de segundo nivel y al practicarlo ha dejado de sentir la energía desmotivándose. ¿Qué me recomendarías hacer? Muchas gracias y un abrazo de luz. Muchas gracias, otro abrazo para ti. La desmotivación es algo habitual porque se da un método sin técnicas que no lleva a ninguna parte. Entonces, en Occidente, el practicar Reiki es como comprar un producto de tienda. Se compra y luego ya no hay ninguna relación con tu maestro e incluso obtienes la maestría, pagas un dinero, te dan un certificado, tú crees que tienes ya un nivel y piensas que ya lo tienes todo y lo sabes todo en relación a Reiki. Es normal que no sientas nada, porque seguramente no te han dado la técnica de la meditación del Reiki, que se llama Hatsureijo, y también no te han dado
el resto de técnicas. Entonces, si no sientes nada, eso es buena señal. Pero es que no deberías de haber sentido nada desde el principio en según qué puntos. Y me explico. No sentir nada cuando tocamos una zona es lo correcto, porque si la zona está sana, lo correcto es no sentir nada. Ahora bien, si tus manos están en el lugar adecuado, entonces sí que debes de sentir. Me explico. En Occidente el Reiki se hace 5 minutos por posición durante todo el cuerpo, por delante y por detrás. En el Reiki japonés ponemos las manos donde la persona lo necesita. O sea que si la persona tiene un problema en el corazón, bazo, estómago, páncreas, pues yo pongo ahí mis manos 1 hora o 2 horas. Y ahí sí que voy a sentir, porque estoy haciendo Reiki donde la persona lo necesita. En el Reiki de Occidente se hace Reiki donde no hace falta. Entonces esa sería otra cuestión que debes observar. Hacer Reiki donde la persona lo necesita y tener un maestro que te dé una continuidad. Por lo cual, ahí está la clave. Que el curso no sea como un producto que tú te formas, ya lo tienes y me olvido porque yo ya creo que soy maestro, sino que tiene que haber un vínculo, tiene que haber unas reuniones. Yo intento ofrecer 1 vez al mes o cada 2 meses un encuentro para que la persona siga estando motivada, para que siga explicando más técnicas y que haya como una comunidad, como una familia, como un clan. Ese es el sentimiento verdadero del espíritu del Reiki. Bueno, Joan, casi vamos a tener que hacer un día un programa solo de preguntas porque hay muchas dudas. Bueno, para quien no me haya visto a la presentación, sí. Soy Victoria Braujo, soy la directora y seguimos con 2 preguntas más vamos a continuar. Preti Dolly pregunta desde España, ¿dónde hay que imponer las manos para tratar problemas conductuales en el paciente? Bueno, conductuales, hay que ver, la entrevista es fundamental. No se puede hacer así una interpretación de cuáles son la imposición de manos más acertadas en casos como el que se acaba de preguntar, porque cada persona es diferente, hay que ver muchos aspectos. ¿Cuáles son los hábitos que tiene esa persona? ¿Cuáles son los problemas que le está originando en su vida cotidiana? Hay otra serie de bloqueos que pueden influir en ese estado. Entonces hay muchos conceptos y hay que hacer la entrevista. Pero para echarte un cable serían posiciones en la cabeza. Sería 1, 2, 3 y 4. Y estaríamos 1 hora en la cabeza en estas posiciones. El resto del cuerpo no lo trataríamos. Trataríamos solo la cabeza. Iríamos alternando en posiciones de 20 minutos. ¿De acuerdo? Sería 20, 20 y 20. Bueno, pues vamos a finalizar con una última pregunta, pero bueno, antes quiero, para que todas las personas que se están quedando como con ganas de saber más de Reiki, 2 cosas. A las 5 de la tarde tenemos otra vez directo contigo, aunque seguimos ahora con el Enneagrama, con Raquel Rus, sobre sexo taoísta. Pero también tengo en mis manos el libro La verdad sobre el Reiki de Joan Piquer García, que bueno, podéis comprarlo en vuestras librerías habituales y por supuesto aquí en la Escuela Esotérica del Orden de Ayala, donde él en este libro revela secretos. Yo personalmente me lo he leído, también tengo maestría en Reiki y realmente he aprendido muchas cosas que no están a la mano ni es fácil, ¿no? Porque efectivamente el Reiki, por desgracia, a veces se ha convertido o se ha convertido en manos de muchas personas en un producto. Joan, para finalizar, también desde España nos dicen si es normal que al iniciarte en Reiki sientas en ese momento y durante los siguientes días muchísima calor. Bueno, se puede decir que todo lo que ocurra es normal. Si se está sintiendo mucha calor es porque hay algo que se está sanando, se está equilibrando energéticamente. Ese fenómeno no le ocurre a todo el mundo. Si te ha ocurrido que tienes mucha calor, es que había algo dentro de ti que se está armonizando. Cuando se recibe el ritual de la iniciación, no solamente se está transmitiendo una energía o despertando el don del Reiki en la persona, sino también se está equilibrando el sistema energético del individuo. Entonces se estaba algo reparando dentro de ti, por eso sentías tanta calor. Bueno, pues aquí nos deja con un aperitivo bastante amplio. Recuerden que ya tiene abiertos todos los cursos para el año que viene aquí en la Escuela Esotérica La Orden de Ayala.
para aquellos que estén en Madrid o quieran desplazarse a Madrid. También en Barcelona. ¿Dónde estás, Joan? En Barcelona estoy muy cerquita de la estación de Sants, en la calle Aragón, en un sitio muy céntrico. Entonces, decir que hay mucha gente que viene fuera de España y que Madrid es un sitio, aparte de para recibir este conocimiento, pues como Barcelona, son dos ciudades para hacer turismo preciosas y que mucha gente que viene a iniciarse en Reiki de fuera de España aprovechan para hacer un poquito de turismo. Bueno, y además estás participando también de las jornadas mágicas, por lo cual estamos en varios puntos de España. En marzo vamos a estar en Marbella y bueno, pues ya iremos adelantando información. Muchas gracias, Joan. Solo recordar que Joan mañana va a tener un taller de péndulo y pes por la tarde aquí, ya un taller de formación para aquellos que todavía se quieran apuntar, quedan 2 plazas libres, y el sábado también. Pueden llamarnos al 625-496-917 y bueno, pues les atendemos y les contamos un poquito cómo es el curso y lo que vamos a hacer. Ahora no se vayan, porque en menos de 10 minutos estamos con una formadora de sobre todo libertad emocional, que es importante, ¿no? Ella nos hizo una masterclass sobre cómo saber comunicarse bien con los demás, porque es muy importante, y hoy nos va a hablar del eneagrama. ¿Qué es el eneagrama? ¿Cómo nos puede ayudar el eneagrama? Ella también es maestra de Reiki. Se llama Raquel Rus. Volvemos con ella en nada, en menos de 10 minutos. Os esperamos y gracias por estar ahí.